Profesor, mi nombre es Pablo Noguera Tueros. En esta ocasión vamos a analizar y explicar esta premisa. La personalidad es construida por la sociedad, no depende mucho del individuo. Bueno, hablar de personalidad seguramente es un poco complejo, un poco difícil, ya que cada quien podrá tener su punto de vista diferente, cada quien le va a querer dar el enfoque diferente. Y sobre todo, si hablamos de personalidad, vamos a tener que hablar sobre el comportamiento. Hablar sobre el comportamiento del ser humano es muy complejo, ya que existen diferentes tipos de comportamiento. Y es que hoy en día a todos nos ha pasado de que conocemos personas con diferentes comportamientos, con diferente personalidad. Por ahí algunos pueden ser un poco más alegres, un poco más divertidos, un poco más calmados. Y es que hoy en día en las grandes industrias, en las grandes empresas, se dice de que tener un equipo de personas con diferentes personalidades no es malo, sino que al contrario, en cualquier actividad de la empresa trae buenos resultados. Entonces, dicho esto, vamos a ver si es que esta premisa es verdadera o es falsa, o de repente por ahí tiene algo de verdad. Para eso quiero comenzar explicando qué es la personalidad. La personalidad de por sí es un conjunto de rasgos, es un conjunto de cualidades que configuran el comportamiento de la persona. Según Hans Heyse, en el año 1947, él da una definición casi exacta que es muy interesante. Él dice que la personalidad es la suma total de patrones de conducta que definen a una persona, es decir, que hacen que esa persona sea auténtica e idéntica. También podemos decir que la personalidad, hablar de personalidad es hablar de emociones, es hablar de conducta, es hablar de pensamientos, y sobre todo es hablar de comportamiento en sí, es hablar sobre el comportamiento. La personalidad, si bien es cierto, se desarrolla desde la infancia, desde muy pequeños. Muchos psicólogos, muchos analistas dicen de que de por sí la personalidad tiene que ver mucho con el aspecto biológico, con el aspecto hereditario. Y quiero que quede claro esta palabra hereditario, porque esta palabra va a ser muy importante para de repente darle un poquito más de sentido a esta premisa, o de repente por ahí derribar esta afirmación. Y es que existe un psicólogo canadiense que se llama Albert Bandura. Él es canadiense. Él dice algo muy importante y muy interesante. Él habla de dos factores que son muy importantes a la hora del desarrollo de la personalidad. El primero es el temperamento. El temperamento, como ya lo dijimos, tiene que ver mucho con el tema de las emociones, tiene que ver mucho con el tema del comportamiento de por sí. Y es que este es un fenómeno natural. Este es un fenómeno natural que de por sí también implica que tenga factores genéticos. Por ejemplo, un claro ejemplo de esto es, por ejemplo, el trato de papá-hijo. Por ejemplo, muchas veces nosotros podemos ver de que existen hijos que tienen por ahí rasgos, cualidades o conductas que son muy parecidos a la del papá o a la de la mamá. El segundo factor que explica Albert es el tema del carácter. De por sí, hablar de carácter, tendríamos que explicar de que en sí el carácter es la capacidad de hacer las cosas correctamente, aún sean muy difíciles. Es decir, de que el carácter de por sí tiene que ver mucho con el tema moral, tiene que ver mucho con hacer las cosas bien. Y un poco de lo que habla Albert dice de que, o como para ponerle un ejemplo para que me puedan entender mejor. Por ejemplo, si es que un niño por ahí de repente, o un adolescente, está rodeado de amigos que fuman, no necesariamente él va a adoptar esa conducta, porque existe el lado ético, el lado moral, que ya depende de cada persona. Y eso tiene que ver mucho con el saber tomar buenas decisiones. Entonces, si una persona sabe de que hay personas a su alrededor que de repente tienen malas conductas, si una persona piensa y es inteligente, no va a hacer de que esas conductas sean adaptadas para su vida. Bueno, en conclusión, podemos decir de que esta premisa no es tan cierto, porque esta premisa es relativamente falsa, porque en realidad la personalidad
La personalidad no puede existir sin el aspecto genético y biológico. Gracias.